Pues hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, a todos y a todes a este espacio que se llama Hablamos, un programa de Radio La Veu. Y nada, yo soy Heidi Pérez y estoy aquí con Magda Jou y con Reme Merchan. Y nada, después de pasado todo este tema del 8M, nos ha dado por pensar lo de eso de lo personal es político, ¿no? Y hemos pensado, qué mejor que hablar de cómo empezamos nosotras a tomar conciencia del feminismo y a decir, pues aquí hay cosas que no me acaban de gustar y voy a empezar a hacer activismo o a pensar sobre ello, o no sé, ¿no? ¿En qué momento nos empezamos a dar cuenta, o a qué edad, o no sé? O tú ya, Reme, por ejemplo, tú ya eras revolucionaria y rebelde desde pequeña. Me están mirando ya y creo que Mira, ya sabía que me ibas a decir eso. Es que tienes pinta de haber sido rebelde desde el minuto uno. Yo te digo que yo creo que la rebeldía, como tú le dices, ya vino conmigo de nacimiento. Pienso que es así, es una cosa que yo la vivo como algo más como una parte más de mi ser, ¿sabes? Y entonces, pues para mí el feminismo, a ver, yo entré de una manera muy natural. Quiero decir que ya me daba cuenta de que la situación que había con las mujeres, incluso cuando era jovencita, que se vivía de la opresión que había, que no podías realizar muchas cosas que tú querías por ser mujer, ¿no? Que ya tenías una serie de cosas determinadas, pues eso ya me producía a mí visceralmente, ¿no? No en plan intelectual, que tuvieras que leer a las escritoras feministas, a la Simone, ¿no? Todas estas lideresas del feminismo, ¿no? Yo ya lo veía, lo intuía, lo sentía en mi propia piel, porque creo que mujer no lo siente, no ha sentido el patriarcado encima de ella. Después hay que desarrollar la teoría y todo esto, ¿no? Que está muy bien. Pero entonces yo fui feminista, pues yo creo que, como tú has dicho ya, desde el momento de nacer y ahí es que sigo. Bueno, tu familia también es una familia que siempre los derechos, tanto de los trabajadores como sea, siempre... También eso, crecer en ese ambiente también a lo mejor te hace ser más consciente. Bueno, eso por supuesto, claro que sí, es que yo, bueno, mi familia siempre, mi padre y mi madre nunca han sido una familia callada. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea no me sorprende, o sea, no... Que no ha sido una familia que había aquel silencio que no se hablaba de lo que supuso el franquismo ni la guerra civil. Entonces, mi padre, sobre todo, siempre le gustaba explicarnos toda su vivencia, su vida, la historia suya que conllevaba, pues en la época aquella de que él nació en 1911, pues él vivió toda su juventud, la guerra civil y toda la situación que había en ese momento. Bueno, que él vivió, entonces nos la explicaba, y lo que era el fascismo, lo que significaba Franco, y una y otra vez, ¿no? Su vivencia cuando era jovencito, que mi padre era jornalero, ¿no? Y la explotación ya que había de niño, que ya con 7 años estaba trabajando él pues en el campo, ¿no? Todo eso él me ha ido transmitiendo esa vivencia suya de familia, de persona jornalera, trabajadora, que solamente tenía sus manos para vivir, y entonces, claro, pues eso, si te lo explica, y te lo explica, sin falta de leer, pues ya te lo van transmitiendo, y ya lo tenemos ahí, lo tenemos ya interiorizado dentro nuestra. Es que, a ver, si vienes de una familia, es que yo lo que no entiendo, como no toda la gente y que venga de la familia trabajadora no tiene ese punto de rebeldía. Yo ya creo que es por dignidad, ¿no? Como persona. Claro. Por orgullo de clase también, porque para mí es un orgullo sentirme de una clase trabajadora y defender que esa clase vaya, o sea, tenga su sitio, que sea más igualitario, que vivamos todos mejor, ¿no? Porque es un derecho, porque, o sea, el dinero, el capital, o sea, la producción la hacemos entre todos, y eso tiene que estar mejor repartido. Bueno, que quiero decirte que ya vengo yo de fábrica, ¿sí? Porque mi familia me lo fue inculcando, pero de una manera contando historia, no pegándome el mitin y el sermón, sino a través de la vivencia de mi padre, y como él la vivía, todo eso, pues yo lo fui mamando de esa manera. Y después ya también empecé a trabajar en una fábrica, tal y cual, me metí a ser delegada. En los años 70 empezó también el sindicato de comisiones, que aún no era formalmente sindicato, el movimiento sindical, ¿no? Las comisiones obreras. Y por ahí ya empecé yo a acercarme ahí al sindicato que no era sindicato, pero era movimiento en esa época, en los años 70 y tanto. Y yo me empecé a meter ahí, y a través de ahí ya también ya en plan más teórico, ya más profundizar lo que es el feminismo,
Pues fue a través de los años 80, 70, que en el sindicato ya existía la vocalía de feminista, de mujeres feministas dentro del sindicato, y allá me fui yo formando más, porque ya se hacían charlas, se hablaba, se hacían jornadas feministas, y entonces pues ahí ya me fui yo diciendo más, digamos, la parte mía rebelde, esa ya tenía ya por mí misma de ver las cosas, pues yo ya me fui formando más en el feminismo a través del sindicato de comisiones obreras de los años 80. Total, que la REME viene de fábrica y se ha Sí. ido instruyendo más. Y tú, Magda, Pues yo no, yo vengo por contrarreacción. Sí. Se nota, ¿no? Vengo de una familia de izquierda, sí, pero muy acomodadita. Y las mujeres, pues calladitas, están más guapas. Y de alguna manera era como de pequeña, yo siempre me acuerdo que eran las mesas grandes y era como se hablaban de cosas y era como, aquí hay algo que me chirría, pero como que no acababa de entender, veías cosas, veías a tu abuela, a tu madre circular en torno a roles muy estigmatizados de alguna manera, ser mujer era así. Y yo siempre me voy a acordar de mi padre hacer el comentario, las falditas bien cortitas. Bueno, cortitas no, larguitas de la rodilla, calladitas siempre estás más bonita. Pero estos comentarios que no son malintencionados, pero era como que me generaban como esta reacción. Y yo me acuerdo que en la universidad yo empecé a darme cuenta que ya no quería más de eso. Y me acuerdo porque una vez peleamos muy duramente con mi padre y esto fue porque yo quería viajar y había algo que me movía, que me motivaba. Y ahí empecé con una profesora que tenía argentina y me acuerdo que dije, esto es, por aquí va. Una tipa ultra mega feminista. Y ahí empecé pues a leer otras cosas que no eran, pues no sé, Pablo Coelho, por decir con todo respeto, pero era como, esto me hace sentido, esto me hace vibrar. Y desde ahí empecé a agarrar. Y me acuerdo que los primeros viajes era como, vas al campo de trabajo de no sé qué. Y era como, ahí veías la desigualdad, pero encarnecidamente. O sea, no solo ya en una fábrica, sino era como desde las partes como más precarias, donde hay cosas que no están cubiertas y encima en las mujeres se notaba mucho más, en las niñas, niños, niñas, pero las que en el fondo era mucho más, dices, esto no puede ser. Y de ahí pues empecé. Y bueno, hemos ido tirando y construyendo de alguna manera. O sea, era como que tu familia era un poco como que, bueno, no se decía nada, pero seguían los estereotipos marcados, ¿no? O sea, el patriarcado, porque a veces, yo creo que también hay veces que hay gente que es, o sea, muchos somos, o nos hemos criado en una cultura machista y no hemos sido conscientes de frases que hemos dicho machistas, de actitudes que hemos tenido machistas. O sea, yo siempre he de reconocer que, por ejemplo, mi padre ya no está entre nosotros y me acuerdo que en las últimas conversaciones me sacó a tema, a colación, la Rosa de Luxemburgo y dije, pero este hombre, ahora me vienes a decir esto a mis 40 y tantos años, tú me hablas de ella ahora y nunca lo hemos hablado. Me decía, bueno, es que claro, calladita estás más guapa casi, ¿no? Pero era como, tenía el conocimiento, pero cuesta soltar el privilegio, de alguna manera. Entonces, bueno, conocimiento lo puedes tener, pero si no lo aplicas no sirve. Entonces era como, vamos, y que de alguna manera que en tu familia haya alguien que te mueve y que tu cancha grande sea cuestionada, no es agradable. Y desde ahí, pues cuando veía que las cosas podían estar más equilibradas en el mismo hogar, estamos hablando de padre, madre, hogar, desde esta estructura que hay muchas, ahí entendí que esto no me gustaba y que ni para mí ni para quien estuviera a mi alrededor. Y de ahí empezamos. ¿Pero tú te metes en alguna asociación o empiezas a En hacer...? Latinoamérica estuve metida en varias. Y aquí, como no hace tanto que estoy pues ahí como viendo por dónde va, ¿vale? Y ahí, pero lo personal, como decía esto al principio, es político. Yo creo que lo personal, lo que estamos haciendo ahora también es una manera de militar. Los trabajos que elegimos, militamos. O sea, yo elegí, no sé si lo que estudié técnicamente lo elegí de alguna manera tan consciente, pero después le di una forma que desde el texto que tú emites y cómo sientes y cómo lo vives y cómo lo transmites, es político y transmite este saber, que no sé si es saber o este conocimiento que vas aprendiendo, ¿no? Yo trabajo con mujeres. Y de alguna manera mi feminismo y mi militancia tiene que ver con cada una de ellas. No solo por estar en una fundación o una organización, sino porque mi compromiso es diario
con el tú a tú. Con esto es con lo que me Muy bien, comprometo. sí, lo importante es el Que compromiso. también hemos militado, que también hemos No, no, militado. Bueno, meditarse a cada día. Ser activista es duro, hay que decirlo. Sí. Yo quería decir también con esto de la familia, que claro, yo he vivido mi padre y mi madre sí que eran unas personas que te explicaban siempre, pues eran de izquierda, pero no era mi padre feminista ni mi madre tampoco. O sea, el ambiente que yo me criaba en mi casa era de mi padre a lo mejor era el comunista antiguo clásico que era machista, porque la gente de izquierda en aquella época venían el patriarcado y eran machistas, pero como éramos muchas hermanas, pues empezamos dentro de casa a luchar dentro de la propia casa, a romper muchas barreras. Mi hermana, la más mayor. La mayor de todas no, pero ya la otra hermana, que bueno, voy a pensar que al nombrar a mis hermanas, pero era ella la más rebelde, la que se enfrentaba al patriarcado, que era mi padre. Dentro de casa había una lucha ya para romper lo que te imponía el padre, el patriarcado dentro de la casa. Entonces nosotras, a través de mi hermana más mayor, ella empezó a romper todas esas reglas que había en casa. Y mi madre de alguna manera colaboraba con nosotras, nos apoyaba. Pues el hecho de ponerte vestirte como quisieras, ponerte el bikini que a lo mejor tu padre decía que eso de ponerse bikini era de una puta. O sea que era una militancia también no consciente dentro de la familia que nosotras también estábamos llevando allí a cabo. Y ya después pues de ahí ya nos pusimos al sindicato, nosotras a ser activistas y a estar siempre ahí pues defendiendo las causas justas y por la vida y por haber. Pero quiero decir que el activismo viene, como tú has dicho, desde el trabajo, desde la propia familia, y en aquellos años muchas mujeres, hijas y esto, se estaba dentro de la familia y ya tenías la lucha ahí cada día para romper todo eso. Es que yo creo que el activismo lo hacemos con esta pedagogía del día a día, ¿no? O sea, vas a comprar el pan, que es algo tan cotidiano, es que yo creo que lo hacemos desde la cotidianidad, es la capilaridad, ¿no? No es la etiqueta que nos ponemos en depende de qué espacios, que sé que es muy difícil y lo es. Pero es como el pan, vas a comprar el pan y el sentirte con el derecho y la autoridad de poder decir, esto no me parece, me acabas de decir esto lo encuentro ofensivo, o fíjate que... Y esta es una pedagogía que puede ser desde... A mí me cansa hacer pedagogía, Sí, también te lo digo, sí, O sea, sí. yo creo que hay cosas que uno se tendría que trabajar y no tendríamos que estar dando todo, porque parece encima que estemos dando lecciones, ¿no? O sea, y es como encima te acusan como... Y es como, jolines, que tráetelo de casa, ¿no? Un poquito, o sea, trabájatelo. Es lo que tú dices, o sea, hay cosas que es como... Yo me cuesta entender que personas que pertenecen, que seamos claros, el 97% de la población mundial pertenece a la clase obrera. Sí. Ganes lo que ganes en tu trabajo. En el momento en que te echan de tu trabajo, si tú no puedes vivir, porque no tendrías cómo sustentarte, aunque cobres 6.000 euros al mes, eres clase obrera. O sea, luego, evidentemente, pero gente que pueda vivir de la renta sin trabajar no hay tanta en el mundo. Entonces, claro, cualquier persona que para desarrollarse en su vida de una manera digna necesite trabajar es clase obrera. Entonces, claro, votar o estar de acuerdo con ciertos discursos que van en contra de tu propia clase, ¿no? Pero sí, de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que a la clase obrera el liberalismo, el capitalismo, nos van metiendo un discurso, un relato, año tras año, que no queremos ser clase obrera, que a ver si podemos llegar a ser clase rica, ¿no? Y entonces ese es un... ¿entiendes? Aspiracionalidad. Hay una aspiración de toda la gente. Decir, Bueno, pero es por lo que tú has dicho, porque no sentimos ese orgullo de entonces clase. no siente ese orgullo, que yo siempre lo he sentido, el orgullo de mi clase, que es la que movemos el mundo. O sea, la clase trabajadora obrera de cualquier ámbito es la que estamos moviendo el mundo, es la que nos levantamos cada mañana y empieza a poner, o si tienes un autónomo, eres una pequeña empresa, estás levantando tu persiana, una pequeña tienda, te vas a la fábrica o a la oficina o eres médica. Clase obrera que vive de sus manos, de su trabajo, es la que levantamos el mundo. Realmente, porque si nos paramos... Yo creo que es que, a ver, no hay una cosa que... funcionaría. Porque yo entiendo un modelo aspiracional en el sentido de... Yo creo que, evidentemente, todo ser humano aspira a mejorar su situación. Y hasta aquí es normal, me parece lógico. Sí, normal. Y creo que hay veces que se confunde
creer que ser clase obrera es ser pobre. Y no tiene que ver. O sea, es o clase obrera o vamos a ponerlo más moderno, clase trabajadora. O sea, entonces, al final la clase trabajadora no es ser pobre. No. Porque un trabajador no tiene por qué ser pobre. Otra cosa es que el sistema ya haga para que tú nunca seas, dejes de ser trabajador. ¿Vale? Pero eso es otro programa, ¿eh? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero está bien querer mejorar tu situación, está bien. Claro, entonces eso es lo que tú dices, te venden un poco. Mira, yo siempre he dicho que hay mucha gente que tiene un iPhone, y perdón por aquí hacer, y ya se piensa que ya no es pobre, ¿vale? O sea, eso sí, se le caen las muelas y al dentista no va porque vale dinero, pero el iPhone de 1.200 euros me lo he comprado. Prioridades, que se dice en la vida. Porque es lo que mola, tener un buen coche, tener un iPhone, tener cosas de marca, eso da como un prestigio. O sea, piensas que tienes más prestigio por eso y es lo que te va a situar en el mundo según te van a valorar por lo que tienes, no por lo que eres. Yo creo que ahora el postureo es, entonces eso es también lo que tenemos la gente ahí metida. Y es que yo creo que la clase obrera no es que no tenemos que ser pobres, es que si estamos luchando es porque queremos vivir con dignidad y en buenas condiciones y tener derechos. O sea, es al contrario, no queremos la pobreza. Lo que queremos es tener unos derechos, no solamente tener un sueldo digno, sino también poder disfrutar de la vida. Sí, claro, porque yo puedo tener un sueldo digno trabajando 14 horas, pues vaya vida. Es que el tiempo que nos tienen... ¿Qué es lo que está pasando, Para mí, es que yo creo que todas las personas que hemos nacido tenemos derecho a vivir lo mejor posible, tenemos una vida sola. Y lo que estamos reclamando para mí es ser felices, vivir, tener tiempo para disfrutar de la vida, que no seamos solamente carga de trabajo. Entonces, para mí es muy amplio todo lo que yo me refiero a cuando estamos luchando la clase obrera. No es para tener solamente para comer, tener un techo y ya está, no. Es para vivir y disfrutar también de la vida. Y disfrutar de la vida significa tener tiempo para disfrutar de esa vida. Y me gusta que digas esto porque eso significa que las personas de izquierdas también pueden disfrutar la vida. Claro, que esto es una cosa a la que se acusa muchísimas veces las personas que son de derechas o que viven en ese privilegio, que es como, pero se ha comprado un chalet. Bueno, es que si se lo ha comprado con su dinero, solo faltaba. ¿Tú qué lo quieres? ¿Viviendo debajo de un puente? Solo se puede ser de izquierdas en la pobreza más absoluta y hacer... Yo no he hecho un voto de pobreza, oiga. O sea, en todo caso se lo vas a pedir a la Iglesia, que por cierto mucho no lo hace. Exactamente. Lo que queremos es eso, que no haya pobreza. Bueno. Es eso. A ver, que tú me dices, bueno, venga. No, que sí, que estoy totalmente de acuerdo, no voy a decir nada. Yo solo pienso que estoy pensando que dentro de esto que estamos hablando, nosotras seguimos estando en... Si veo toda la gente de esta clase obrera, nosotras como mujeres todavía tenemos más abajo. Hombre, claro, de ahí viene... Bueno, es que la lucha feminista es absolutamente transversal. Claro. Ahora se ha abierto un melón, claro, dentro de la obrera... Y lo abre en el último minuto, también te lo digo. Bueno, ya, otro. Yo sigo pensando, el suelo pegajoso, por ejemplo, el techo de cristal y muchas cosas que se me están abriendo para... Lo del techo de cristal, por cierto, me encanta esa imagen de... Bueno, eso que dicen muchas mujeres... migradas, ¿no? Sobre todo, que es que cuando una mujer blanca europea rompe un techo de cristal para llegar a ser un cargo directivo o alguien en una posición, ella es la que tiene que recoger esos cristales. ¿Por qué? Porque normalmente tiene que hacer el cuidado a la que la mujer tiene que renunciar para poder ascender. Cuidar los hijos, hacer los trabajos de cuidado en casa. Yo creo que eso es clasismo, eso es la pobreza, quiere decir que eso ha pasado siempre, que siempre, para que una mujer o cualquiera hay otras personas que son las que hacen el trabajo, digamos, menos valorado. Ahora pero son las personas migradas que lo están haciendo. Sí, pero no digo, lo digo porque en el fondo, son las mujeres tenemos que renunciar, porque a los hombres nadie se espera que se queden en casa. O sea, y luego eso lo recogen otras mujeres. No hombres tampoco. No son los hombres. Es que yo creo que eso da para otro programa, ¿no, queridas? Sí. Porque aquí has abierto el melón a última hora. Esa es la idea. Y no has quedado ahora. No has quedado con el juguillo. Vamos viendo cómo van cayendo los segundos. Con el juguillo del melón ahí caído. No van a cortar. Bueno, pues es nuestra misión, dejar con la inquietud. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Creo que evidentemente
todo lo personal es político, y cuando la gente dice, no, es que a mí no me importa la política, pues que sepas que hay alguien que le va a importar y va a hacer que tu vida sea de una manera o de otra en función de quién esté gobernando. Así que nada, a pensar con cabeza a quién se tiene que votar. Aquí lo dejamos. Vale, va. muy bien. Venga, Venga. va, pensemos bien. Adiós. Adiós.